Muy buenas tardes. Hace exactamente un año, cientos de personas en Ucrania se despertaron sin imaginar que una nueva guerra estaba por comenzar. Los momentos de tensión, el pánico y la incertidumbre vinieron acompañados por estos sonidos. Se trataba de las sirenas de alerta que se escuchaban en la ciudad de Kiev, donde además se registraron explosiones. La situación provocó que miles de personas quisieran salir de la capital. Desde primeras horas de la mañana se observaban a cientos de habitantes caminando o en vehículos tratando de escapar. Había colas en gasolineras, tiendas de alimentos y en cajeros automáticos y se registraron colapsos de varias horas en las principales carreteras de Kiev para salir de la ciudad por el oeste ante el temor de nuevos bombardeos. En medio de esta zozobra, otros buscaban refugio en las estaciones del metro para intentar protegerse. Recordemos que esta situación se produjo luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la entrada de tropas de Moscú en territorio de Ucrania. Comenzaba así una operación militar especial lanzada al este de esa nación tras reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Según palabras de Putin, esto buscaba proteger a las personas de abusos y del genocidio del gobierno ucraniano desde hace 8 años. Y entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, definió los últimos 12 meses como un año de dolor, tristeza, fe y unidad. Asimismo, afirmó que su nación hará todo lo posible para ganar este año y celebró la capacidad de resistencia de su país. Constanza Pérez, de la Alianza Informativa Latinoamericana, está en Kiev y desde allí nos cuenta cómo se encuentra el panorama. Adelante, muy buenas tardes. Hoy en Ucrania se cumple ya un año de la gran invasión rusa, un año de guerra. El presidente Zelensky esta mañana hizo un homenaje a los soldados caídos en una de las plazas principales. Pudimos ver a un presidente emocionado porque él ha señalado que Ucrania en estos momentos lo que ha ganado a Rusia es la unidad. Dice que ha sido un año de dolor y de tristeza, pero también de resistencia, porque han logrado demostrar al mundo que Ucrania ha resistido a uno de los ejércitos más fuertes a nivel mundial. Rusia inició hace un año con una invasión a gran escala, sin embargo fue su primer fracaso porque esa escala de relámpago para tomar la capital de Kiev no lo logró. Al contrario, el ejército ucraniano demostró a los pocos meses y pudo retirar al ejército ruso del norte de ciudad, donde pudimos ver imágenes que los han conmocionado a todo el mundo, sobre todo aquella imagen de la calle de Bucha en la que el ejército ruso huyendo dejó llena de víctimas. Hoy los titulares aquí en Ucrania son Polonia, que por fin entrega los primeros 14 tanques Leopard que aquí el gobierno ucraniano lleva meses solicitando para poder frenar la ofensiva rusa. Además, China también ha presentado su primer plan de paz y Estados Unidos ha anunciado otro paquete de ayuda de 1.900 millones de dólares. Zelensky ha insistido que hoy tiene que ser, que este año 2023 tiene que ser el año de la victoria, el año en el que por fin Ucrania vuelva a recuperar la paz que tanto esperan. Desde Kiev, Ucrania, informó para Venevisión Constanza Pérez. Gracias, Constanza Pérez. Y a un año del conflicto, actualmente el ejército ucraniano se encuentra resistiendo al avance de las tropas rusas en la estratégica localidad de Bakhmut. Las fuerzas de Moscú amenazan con estrechar el cerco sobre este bastión del Donbass, donde desde hace semanas se libran los combates más cruentos de la campaña militar. Laura de Chiclana, de la Alianza Informativa Latinoamericana, se encuentra en la ciudad de Kramatorsk y nos ofrece más detalles. Adelante, muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en Kramatorsk, la última ciudad estratégica bajo el control ucraniano aquí en el Donbass. Hoy se cumple un año de la invasión rusa a gran escala y quiero que vean los escenarios tan devastadores que está dejando este conflicto. Decenas de ciudades completamente arrasadas desde que comenzó la invasión rusa a gran escala hace un año. Esto era un edificio de civiles. Podemos ver todavía las pertenencias de las víctimas mortales y heridos de este ataque e incluso flores, claveles que siguen dejando a estas víctimas diarias como consecuencia de esta brutal guerra. También al otro lado quiero que vean
juguetes de niños e incluso una Biblia. Millones de vidas truncadas de los ucranianos desde que comenzó la guerra. En estos momentos, alrededor del 18% del territorio ucraniano se encuentra ocupado por las tropas rusas. En estos momentos ya rondan los 70.000 millones de euros en ayuda militar y humanitaria que los aliados de Ucrania le están brindando desde hace un año, desde el 24 de febrero del 2022. En estos momentos las zonas de frente siguen siendo muy duras, tanto en Jersón, Zaporilla, como aquí en el Donbass. Aquí ya llevan 9 años de guerra. Las líneas de frente se están moviendo poco a poco han avanzado ambos bandos, pero eso sí, el jefe de la Administración Regional de Lugansk ya ha confirmado que las tropas del Kremlin han roto la línea de frente en Kremina, aquí muy cerca de Kramatorsk, y las peores batallas se están dando en estos momentos en la zona de Bakhmut, donde las tropas rusas tratan de embolsar la ciudad, donde allí todavía quedan miles de civiles e incluso niños. Ayer el jefe de los Wagner comunicó que sus milicias ya han comenzado a recibir munición. Esto es un problema para el ejército de Kiev, que está luchando en las zonas de frente, porque lo que más necesitan y lo que nos han trasladado a nosotros es munición y armamento. Y lo que tengo en mi mano son fotografías de una madre y su hijo, víctimas de los brutales ataques rusos con misiles aquí S-300. Esta es la realidad, este es el día a día que se vive aquí en Ucrania desde hace un año. Millones de vidas truncadas. Desde Kramatorsk para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana. Gracias, Laura. Lo cierto es que 12 meses del conflicto ha tenido un impacto en la población civil que Europa no conocía desde hace décadas, con miles de fallecimientos reportados y el peor éxodo registrado en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial. 14 millones de personas, cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, dejaron sus hogares, 6 millones como desplazados internos y 8 millones como refugiados en el resto de Europa. De hecho, 1,5 millones de ciudadanos buscaron asilo en Polonia, que se convirtió en el mayor receptor de estos migrantes. Otros países vecinos como Rumanía, Moldavia o Eslovaquia también acogieron importantes comunidades, pero a lo largo de 2022, buena parte de los refugiados ucranianos se asentaron más al oeste, como Alemania, República Checa, Italia, España y Reino Unido. Por otro lado, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se ha registrado la muerte de más de 8.000 civiles, así como unos 13.200 heridos. Y una psicóloga ucraniana que escapó de la invasión rusa y se refugió en Polonia cura las heridas invisibles de la guerra, las de ella y la de sus paisanos que se adaptan a una nueva vida en Varsovia. Jorge Agobián, de La Voz de América, nos ofrece los detalles de esta conmovedora historia. Ese fue el momento más increíble que he vivido. Me conecté a Internet y todos entendimos que la guerra había empezado. Hace un año, la ucraniana Ina Chatko supo que tenía que abandonar su país y partió a Polonia. Fue difícil caer en cuenta que eres una refugiada. Psicóloga de profesión, cuenta que tuvo que pasar un largo proceso para borrar de su memoria sonidos y traumas que vivió al escapar de la invasión rusa. Es por eso que ayudo a otras personas a creer que eso desaparecerá de sus memorias. De hecho, ahora brinda asistencia psicológica a sus compatriotas en Varsovia, donde trabaja con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. La buena conexión es crucial cuando brindas apoyo psicológico. Realmente ayuda mucho porque yo viví la misma experiencia que ellos. Cada semana realiza sesiones de alivio de estrés y ejercicios psicoterapéuticos para sanar las heridas invisibles de la guerra. Así que les digo, sobrevivirán como lo hice yo, encontrarán sus fuentes, comenzarán a encontrar su hogar aquí. Más de 1,5 millones de ucranianos viven en Polonia desde el inicio de la guerra. Y el número de refugiados que busca servicios de salud mental se ha incrementado en los últimos meses, según indica la especialista. También brindamos apoyo grupal, sesiones de arte terapia, etcétera, para que las personas puedan venir y sentirse seguras y luego comiencen a comunicar sus problemas. Para la ucraniana, el aniversario de la guerra y de su nueva vida como refugiada es un reto, más que una fecha. No lo sentimos como un año, es algo que no ha terminado. Jorge Agobián, Voz de América, Varsovia, Polonia.
Gracias, Jorge Agobián. Y vemos que los esfuerzos que se siguen a nivel de diplomacia para hallar una solución al conflicto continúan. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una resolución que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas. El texto no vinculante obtuvo 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se abstuvieron. La resolución fue copatrocinada por 75 naciones, entre ellas todas las de la Unión Europea, así como Estados Unidos y varias de Latinoamérica como Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. El documento también reafirma el apoyo a la soberanía ucraniana y a su integridad territorial. Aunque estas resoluciones son simbólicas, el recurso a esta asamblea se ha convertido en algo habitual desde el comienzo de la guerra frente al derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, que ha impedido que se aprueben resoluciones de obligatorio cumplimiento. Y por su parte, Rusia insiste en su operación militar especial sin dar su brazo a torcer. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su nación lograría paso a paso sus objetivos en Ucrania y que sus acciones llegarán hasta el final en el país vecino. En un reciente discurso, Putin afirmó que tomó la decisión de la operación hace un año a fin de proteger a las personas que consideran que estos territorios son sus tierras históricas y con el fin de garantizar la seguridad de su país, al tiempo que calificó de difícil el momento que vive Rusia. También acusó a Estados Unidos y a la OTAN de desplegar rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras rusas, asegurando que Moscú se verá obligada a alejar estas amenazas si Ucrania sigue recibiendo más armas de largo alcance de Occidente. Asimismo, aseguró que su país hizo todo lo posible para resolver este problema por medios pacíficos y negoció pacientemente una salida al conflicto tan difícil. Sin embargo, la OTAN hizo caso omiso a lo que Putin califica como crímenes y acciones terroristas por parte de neonazis ucranianos en el Donbass. Finalmente, el mandatario ruso aseguró que sus ciudadanos han entendido el significado de las acciones que se han realizado en Ucrania para proteger el Donbass. Y desde el inicio del conflicto se han registrado varios intentos de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero estos han sido infructuosos. Recientemente, Moscú saludó la disposición de China de desempeñar un papel positivo en el arreglo de la guerra. Jaime Santirso, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos informa cómo el país asiático puede entrar a ser más activo con una posible propuesta de paz y ante la duda que esto genera en la comunidad internacional por la cercanía de China con Rusia. Adelante, Jaime, coméntanos más. Así es, un año después, la invasión rusa de Ucrania se ha convertido en una guerra irresoluble. Aquí, en China, sigue estando la grieta que amenaza con quebrar el mundo en dos. Un continuo que comprende desde una geopolítica de bloques enfrentados hasta un Vladimir Putin completamente aislado en la comunidad internacional, todo en función de la respuesta del régimen que cabeza Xi Jinping. En los últimos días ha habido indicios de movimientos en ambas direcciones. Por un lado, Estados Unidos ha alertado que China podría estar considerando dotar de armamento a Rusia, algo que la Unión Europea ha caracterizado de una línea roja, pero que Pekín ha denegado. Al mismo tiempo, China podría estar adquiriendo un papel más activo de cara a la resolución del conflicto. Ciertos rumores apuntaban incluso que China podría presentar un plan de paz. Esta posibilidad se ha fraguado en un documento de 12 puntos que reitera su argumentario hasta la fecha y que tampoco presenta ninguna medida específica. El mundo, además, contempla con escepticismo ese rol de posible mediador, dado que su aparente equidistancia esconde en realidad un implícito apoyo a Rusia, como demuestra el hecho de que nunca haya criticado la invasión ni la caracterice como tal y al mismo tiempo haya multiplicado sus lazos comerciales para apoyar su economía. En cualquier caso, en los próximos días podría haber movimientos relevantes para un conflicto que dura mucho más de lo esperado y eso es uno de los puntos en los que todos los actores involucrados están de acuerdo, también aquí en China. Desde Pekín, China, Jaime Santirso, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Jaime. Y mientras tanto, cuando se cumple un año del conflicto bélico, la Unión Europea ha reiterado su apoyo militar y económico a Ucrania y afirmaron que preparan un 10º paquete de sanciones contra Rusia. Beatriz Ríos, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos ofrece más detalles desde Bruselas. Te escuchamos, Beatriz. Buenas tardes.
Pues como pueden ver detrás de mí, hoy ondea aquí en Bruselas, Bélgica, la capital de las instituciones europeas, la bandera de Ucrania. Un día sombrío aquí porque se cumple un año de la invasión rusa del país. Los líderes de la Unión Europea han emitido un comunicado conjunto en el que han reiterado su compromiso de mantener el apoyo militar, humanitario y económico a Ucrania tanto tiempo como sea necesario y también de seguir aumentando la presión sobre Rusia. Hoy comparecerá ante la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Lo harán en Estonia y la localización no es casualidad. Estonia celebra su aniversario de independencia. Fue en su día una república socialista soviética y además ha sido amenazada directamente por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Además, Estonia ha sido una de las voces más potentes contra la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, todos los ojos estarán puestos hoy aquí en Bruselas. Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea tratan de lograr un acuerdo sobre un 10º paquete de sanciones contra Rusia que incluye un límite a las exportaciones por valor de 11.000 millones de euros y además apunta por primera vez a un tercer país, a Irán, por haber enviado drones a Rusia que han sido utilizados en ataques contra la población civil. Seguiremos muy de cerca esa decisión hoy desde aquí, Bruselas, Bélgica. Beatriz Ríos para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Beatriz. Y varias instituciones de la Unión Europea y monumentos importantes se iluminaron con los colores de la bandera de Ucrania por el aniversario de la guerra. En Francia, la Torre Eiffel cambió su iluminación nocturna habitual por el azul y el amarillo en solidaridad con el pueblo ucraniano, lo que se mantendrá hasta el 26 de febrero. Según el ayuntamiento, el gesto muestra el apoyo inquebrantable de la capital gala a la resistencia de Ucrania. Asimismo, se iluminaron las sedes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Bruselas para homenajear lo que consideran es la valentía de Ucrania. Allí fue realizada una vigilia con cientos de osos de peluche y velas para rendir homenaje a los niños ucranianos que han fallecido en el conflicto. En la ciudad ucraniana de Leópolis, un artista suizo también iluminó edificios famosos. Y esta es la información que tenemos de momento y que estaremos actualizando a lo largo de la jornada. Vamos a hacer un contacto al otro lado del estudio.